Dios tiene preparado para nosotros, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo creo que Dios quiere revelar cosas importantes a cada uno de nosotros. Domingo tras domingo el Señor quiere hablar algo especial. Amén. Pero vamos a ver qué nos dice en este primer domingo del año, para ver hacia dónde nos quiere dirigir al Señor en todas estas cosas. Amén. Dile ahí al Señor: Padre, te pedimos que tú te reveles, que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, y que toques nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Nos llenes de tu poder y de tu presencia, Señor, y nos guíes hacia el lugar a donde tú nos quieres llevar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Y bueno, yo tengo un tema para ti en esta mañana que le he titulado Llenando nuestra lámpara. Tenemos que llenar nuestra lámpara del aceite, de la unción que el Señor quiere traer sobre nuestras vidas. Amén. Para este año no podemos comenzar con la lámpara vacía. Tenemos que llenarla en el nombre de Cristo Jesús. Me gustaría que pudiéramos ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, en el verso número 6, donde dice la palabra, dice el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios. Timoteo era un hombre de Dios, era un hombre que había servido, que había luchado, que había pagado un precio muy grande, pero hasta Timoteo necesitaba avivar el fuego. Tenía que tener aceite en su lámpara para que ésta pudiera estar encendida, ¿verdad? Las lámparas de antes, de la época de las escrituras, pues no son como las de ahorita, tal vez que le movemos a un botoncito y esta puede prender. No, la lámpara necesitaba aceite para poder que con ese aceite y una mecha pudiera estar encendida. Y es lo que tenemos que hacer también nosotros, llenar de ese aceite, de la unción, cada una de nuestra vida, nuestras lámparas. Y déjame decirte algo muy importante: cada día la venida del Señor se acerca cada vez más. Este año está más cerca que el año pasado de la venida del Señor. Así que tenemos que estar atentos para el tiempo que resta, para poder recibir lo que quiere el Señor que recibamos, para poder estar listos y preparados para todo lo que Él quiere hacer en este tiempo y en su venida. Vivimos en una época en donde se ha predicado mucho del Evangelio, una época donde la palabra ha corrido, donde la gente ha escuchado del Señor, ya tal vez no a través de persona a persona, ya a través de los medios sociales, del internet. Ahorita estamos transmitiendo en internet. Les mandamos un saludo a mis hermanos que están escuchando también a través de las redes. Pero no solamente ha llegado ya de boca en boca, ya de persona a persona, ya es a través de la red. Ya podemos llegar a mucha gente, ya muchos pueden escuchar el mensaje del Señor. Pero qué importante es saber que aún y que se ha predicado mucho de la palabra del Señor, aún y que ha corrido el Evangelio, también ha aumentado la apatía y la indiferencia a la verdad divina. Hay muchos que ya han escuchado tanto que ya hicieron una coraza en sus vidas para no seguir recibiendo, o para que ya no les llegue. Y muchos llegas a compartirles del Evangelio de Cristo y dicen: bueno, pues es que yo ya he recibido a Cristo como 3 o 4 veces. Imagínate, ya ni ganas me dan de volverlo a hacer porque ya sé que no voy a poder. ¿Y sabes qué? En nuestras fuerzas no podemos. Por eso es que cuando recibimos a Cristo con nuestras fuerzas y queriendo hacer las cosas a nuestra manera, pues créeme que no lo vas a poder lograr. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos guíe en esta vida gloriosa en la cual el Señor nos ha llamado. Y déjame decirte que Pablo le decía a Timoteo que el fuego de Dios tenía que estar avivado en él, que no podía dejar que se apagara. Su lámpara tenía que estar encendida y tenía que estar alumbrando, constantemente. Y yo quisiera contarte la historia, una historia que podemos ver en las Escrituras, de unas muchachas que no trajeron su lámpara encendida, no estuvieron atentas a poderla llenar, para que pudieran avivar el fuego. ¿Qué es lo que sucede cuando se acaba el aceite de una lámpara? ¿Qué le pasa al fuego? Pues se va consumiendo hasta que se apaga. Bueno, estas mujeres
así estaban y no iban a poder tener prendida su lámpara. Y Jesús, déjame decirte que fue el primero que contó esta historia. Yo solamente me estoy copiando la historia que él ya contó, pero él habló y dijo una parábola en un tiempo muy importante. Sus discípulos habían hablado con él y lo habían llevado para que pudiera ver los edificios del templo. Podemos ver la historia en el libro de Mateo capítulo 24. Y Jesús les dice, ¿saben qué? No va a quedar piedra sobre piedra de todo esto. Y los judíos pues como que se alteraron un poquito en sus pensamientos y no le dijeron nada en ese momento. Te ha tocado que hay veces que alguien te dice algo y tú te quedas callado y ya después como que reaccionas y dices, ay, pero ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije aquello? ¿Verdad? Bueno, así le pasó a los discípulos, porque algunos versos más adelante se acercan con el Señor y le dicen, a ver, Señor, ¿cómo estuvo lo que dijiste? ¿Cómo que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo va a suceder esto? Y también, Señor, platícanos cuándo va a ser tu segunda venida. ¿Cuáles van a ser las señales que se van a estar dando para tu segunda venida? Y el Señor les empieza a contar algunas parábolas. Les empieza a decir algunas historias de cómo, bueno, primeramente el libro de Mateo 24 les va diciendo el Señor las señales que van a venir, las cosas que van a oír. Van a venir terremotos, van a oír de guerras y de rumores de guerras, van a haber hambres, van a haber pestes. Dice, y todo esto va a ser principio de dolores. Y ahí les empieza a decir en el libro de Mateo 24, si puedes verlo en tu casa para complementar un poquito la historia, te vas a dar cuenta de todas las señales que tenían que suceder. Señales que se están dando en este tiempo. Eso quiere decir que la venida del Señor está cerca. Pero no me quiero enfocar en las señales o en la venida del Señor. Me quiero enfocar en las parábolas, bueno, en una de las parábolas que el Señor les quería ilustrar a los discípulos. Porque el Señor ilustraba todo con parábolas. Les hacía muy práctica su predicación. No era una predicación teológica muy rebuscada, no, era una predicación que era bastante sencilla y se basaba en historias completamente sencillas para que pudieran entenderlas y aplicarlas. Imagínate si poniéndoselas fácil el Señor no las aplicaban ellos o nosotros. ¿Qué sería si nos la pusieran difícil, verdad? Y Jesús les empieza a comentar varias historias y una de ellas era la historia de las 10 vírgenes. Y yo quiero decirte 4 puntos acerca de esta historia que son muy importantes e irte contando esta historia a través de este mensaje. Y la primera cosa que te quiero decir acerca de esto es que necesitamos que estar atentos a su venida. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta porción de las escrituras que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo número 25, en el verso número 1, y vamos a ver lo que el Señor habla a través de esta historia que va a contarnos a cada uno de nosotros. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Qué interesante esta historia, porque mira, para entender esta historia necesitamos entender un poquito lo que las tradiciones hebreas respecto a las bodas tenían, ¿ok? Entonces aquí tenemos nosotros nuestras tradiciones. Hay gente que quiere seguir esas tradiciones. Muchas veces hasta la iglesia cristiana quiere seguir las tradiciones del mundo. Déjame decirte que como hijos de Dios tenemos que seguir las cosas como Él quiere que las sigamos. Nuestra boda, nuestra vida después de la boda tiene que ser como Dios demanda, según lo que Él ha establecido, según lo que Él quiere. Pero bueno, aquí los judíos tenían ciertas tradiciones también que no eran bíblicas, sino que ellos las iban adoptando a través del paso de los tiempos. Y una de estas tradiciones, déjame decirte, que era que el novio iba a buscar a la novia generalmente a la medianoche a su casa. Las bodas, déjame decirte que duraban entre 2 y 3 semanas aproximadamente. El desposorio de la novia y el casamiento con ella. Entonces el novio iba alrededor de la medianoche, el día que ya iba a encontrarse con ella para casarse, y era necesario que la novia estuviera velando, ¿ok?
La novia tenía que estar esperando al novio despierta, ¿ok? Ahora, cuando el novio iba llegando, iban a estar 10 amigas de la novia que de alguna manera iban a estar preparadas con lámparas de aceite para ir encaminando al novio a la casa de la novia, ¿ok? No era que tal vez el novio no supiera dónde vivía la novia, pero ellas tenían que estar con sus lámparas encendidas para recibir al novio y animarle. Era algo que pues iba a producir una alegría en el novio, en la novia, una expectativa muy grande. Todo tenía una razón para que esta boda se manifestara o se diera. Entonces estas mujeres tenían que estar con sus lámparas encendidas con aceite para alumbrar el camino del novio cuando éste llegara a buscar a su prometida, ¿ok? Entonces esta parábola, más que hacer referencia a la novia, está hablándole el Señor haciendo referencia a estas 10 muchachas que tenían que ser muchachas vírgenes, esto es, que no habían conocido de manera sexual a un varón. Y aquí estas mujeres vírgenes iban a estar expectantes a la venida del novio. Ahora, estas mujeres vírgenes eran mujeres que se habían guardado, ¿ok? Eran mujeres que estaban en el camino correcto. Eran mujeres que de alguna manera habían recibido la instrucción de parte de Dios para guardar su virginidad y poder entregarla a su esposo. Y mientras eso sucedía, pues iban a estar haciendo algunas actividades o tradiciones que iban a poder hacerla de acuerdo a vivir en este estilo de vida. Entonces, eran mujeres guardadas, eran mujeres que conocían de la palabra, eran mujeres que habían sido enseñadas correctamente. Ahora, si podemos trasladar esta parábola al mundo real o ver cuál es la ilustración que podemos entender de esto, es que estas 10 vírgenes representan a los creyentes, ¿ok? Estas 10 muchachas te representan a ti y me representan a mí. ¿De qué manera? De la manera en la cual tenemos que estar velando y tenemos que estar preparados para recibir al novio. ¿Quién es el novio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tiene que estar nuestra lámpara? Tiene que estar encendida para poder encaminar al novio. ¿Hacia dónde? Hacia la novia. Entonces, aquellos que servimos al Señor, aquellos que queremos agradar a Dios, aquellos que estamos llevando a Cristo a la gente, tenemos que tener la unción del Espíritu Santo llenando nuestras vidas constantemente. Tenemos que estar avivando ese fuego día tras día. Hay una estirpe real que tiene que estar atenta a la venida del Señor. La otra parte es una parte de la iglesia que no le interesa, que es apática a lo que pueda suceder de parte de Dios. Pero Dios quiere preparar una iglesia que tenga su lámpara encendida, una iglesia que esté llena del poder de Dios, una iglesia que esté llena del poder de su presencia. Y ahí es donde entramos tú y yo. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 28, dice la palabra: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que lo están esperando, los que están esperando al novio. Dios quiere que le esperemos. La recompensa, ¿para quién es? Para los que lo esperan. ¿Y cómo debemos de esperar al Señor? ¿Con nuestra lámpara encendida o con nuestra lámpara apagada? Nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Y aquí te quiero llevar al siguiente punto: la prudencia contra la necedad. No la necesidad, no, la necedad. Porque aquí vemos a dos tipos de personajes. Aquí vemos a dos tipos de personas dentro de la iglesia: la gente que es prudente y la gente
que está caminando en necedad. Y ahí lo vemos en el libro de Mateo. Vamos al siguiente verso, verso número 2, donde dice la palabra: 5 de ellas, 5 de las 10 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas, ¿ok? Eran necias, había necedad en ellas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de ilustrar muy bien este pasaje, porque cada una de estas mujeres son representadas a través también de la lámpara que ellas tenían. Y tú y yo somos lámparas también, que tienen que estar alumbrando en este tiempo. El libro de Mateo capítulo 5, en el verso número 16 dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tú tienes que estar caminando en las buenas obras de Dios, no en las buenas obras tuyas. Ya lo he hablado en algunas ocasiones. Las buenas obras en las que tenemos que caminar son aquellas en las cuales el Espíritu Santo nos está guiando, ¿ok? Cuando el Espíritu Santo nos guía, entonces vamos a hacer buenas obras. Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo buenas obras en base a nuestro propio pensamiento, pues va a ser en base a nuestro propio pensamiento solamente. Muchas veces nuestras buenas obras pueden estar interponiéndose con las buenas obras de Dios. Y ahí pues ya no estamos realizando una buena obra. Entonces tenemos que ser muy sensibles a que la voz de Dios nos hable. ¿Para qué? Para que esas buenas obras que nosotros hagamos alumbren a los que están alrededor de nosotros y seamos luz. Pero bueno, vamos a ver, aquí habla de 5 mujeres que eran prudentes y 5 mujeres que eran insensatas. ¿Qué significa la palabra prudencia? Bueno, la palabra prudencia aquí en las Escrituras viene de la palabra griega pronimos. La palabra pronimos en griego traducida es aquel que es sabio, aquel que es prudente, aquel que es sensato, aquel que es juicioso, ¿verdad? Y no el que está criticando a todo el mundo. No, juicioso es que sabe tener un buen juicio, ¿ok? Sabe decidir qué es lo bueno y qué es lo correcto y qué es lo malo. Alguien que es precavido, una persona prudente es una persona precavida, o sea, que se anticipa a las cosas y que es sagaz, ¿ok? Qué interesante estas palabras, ¿no? Porque esto nos lleva a entender que nuestra vida es una lámpara que tiene que ser llena constantemente de la presencia de Dios, y tenemos que vivir una vida en el Espíritu, produciendo a través de esta vida sabiduría, sensatez, prudencia, sagacidad, todas estas cosas que nosotros vemos aquí en este lugar. Ahora, teniendo la contraparte de lo que es ser prudente y ser insensato o no ser prudente, bueno, podemos saber que son dos cosas que están opuestas. ¿Por qué? Porque si el prudente se llena del Espíritu, ¿de quién se llena el insensato? Si el prudente se llena del Espíritu, ¿qué es lo opuesto? De la carne, ¿verdad? El insensato se llena de la carne. Si el prudente es sabio, entonces y se llena de las cosas de Dios, pues el imprudente o el insensato se va a llenar de las cosas de este mundo y va a tener falta de sabiduría. Si el prudente es precavido, el insensato no va a tener cuidado de los tiempos, que es el problema principal en esta enseñanza. Estas mujeres no fueron precavidas. No pensaron que se les fuera a acabar el aceite de su lámpara. Y aquí el Señor está hablando de estos dos tipos de personas. No eran los buenos y los malos, ¿ok? No eran las vírgenes buenas y las vírgenes malas. No, eran las sabias y eran las imprudentes, ¿ok? Eran las prudentes y eran las insensatas. Entonces, son dos tipos de personas que no es de buenos ni malos aquí de lo que está hablando el Señor. Está hablando de gente que está atenta,
de gente que es sagaz, de gente que es precavida, de gente que está actuando con sabiduría. Y muchas veces puede estar la iglesia en esta situación, haciendo caso todo omiso a todo lo que está sucediendo a su alrededor, no entendiendo el tiempo en el cual el Señor nos ha puesto, siendo indiferentes a todo lo que está pasando allá afuera, con la gente que se está perdiendo, con nuestras familias que están cada vez más fuera del camino del Señor, que se están apartando, no poniendo tal vez barreras a los hijos, a los nietos, o no sé, tratando de estorbar un poquito a lo que está sucediendo en sus vidas. Tenemos que estar atentos, mis hermanos, porque la palabra de Dios siempre tiene que estar moviéndose a través de nuestra vida, aun y que la gente no escuche, aun y que la gente no oiga, porque tarde que temprano esa semilla va a dar fruto. Tal vez tú has compartido la palabra, tal vez tú has predicado la palabra y no has visto respuestas. Es más, hasta has visto que las cosas se ponen peor. Hasta has visto que te empiezan a criticar. Hasta has visto que ya no quieren ni estar contigo ni hablar contigo. Déjame decirte que tarde que temprano esa semilla va a dar un fruto. Y esa gente que no te quería escuchar, un día te va a hablar por teléfono y te va a decir: oye, fíjate que estoy en esta situación, fíjate que estoy en estos problemas, fíjate que estoy en esa necesidad. ¿Qué es lo que hago? Yo me acuerdo que tú me decías, yo me acuerdo que tú me advertías, yo me acuerdo que tú me estabas ahí constantemente diciendo estas cosas que en ese momento no me interesaban, pero quiero escucharte ahorita, quiero que me hables de eso que yo no quería escuchar anteriormente. Tenemos que vivir una vida atentos a lo que el Señor nos está pidiendo, a lo que el Señor nos está llamando, ser prudentes con todo lo que Él pone por nosotros, en nosotros. Y bueno, quiero llevarte al tercer punto. Este tercer punto nos habla de la llegada del esposo. Ya estaba por venir, ya estaba por llegar. En el libro de Mateo, capítulo 25, si continuamos leyendo ahí en el verso número 5, dice la escritura: y tardándose el esposo, ¿qué dice? Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. O sea, ya les quedaba poquito aceite. ¿Te ha tocado que de repente una persona es muy cuidadosa en sus finanzas, verdad? Y por ser muy cuidadosa en sus finanzas, pues no se da los gustos que quiere. O sea, cuida sus finanzas. No gasta como quisiera gastar, no cumple muchos deseos que tiene, pues para estar bien ordenado en sus finanzas. Pero luego viene una persona que pues gasta mal, lo disipa todo, le llega el dinero y le quema en el bolsillo, ya lo quiere estar gastando y soltando ahí por donde sea, anda con deudas, anda con problemas económicos. ¿Y a quién crees que le va a pedir? Y luego hay veces que hasta se enojan porque no les prestan, ¿verdad? O sea, quieren transmitir el problema que están teniendo financiero a otra persona que no lo tiene. Y muchas veces es lo que llega a suceder, por ejemplo, en este caso. En este caso estaban estas mujeres imprudentes que de alguna manera no tenían llenas sus lámparas, pidiéndoles a las que habían sido prudentes y lo habían llenado. La llegada del esposo por la novia a su casa se daba a la medianoche, y lo que podemos entender es que pues estas mujeres no acostumbraban dormirse a la medianoche, ¿ok? Ellas se dormían temprano, por lo tanto pues estaban ahí esperando y todo, pero ya estaban
cabeceando, ¿no? Algunos el día de ayer, esperando el año nuevo, pues ya no podían ni consigo mismos, cenaron y ahora ya qué hacemos, pues ahí me despiertas para ver los cohetes o para ver los tronidos, aunque sea, ¿no? Y la verdad de las cosas es que estas mujeres no estaban acostumbradas a dormir a esa hora, por lo tanto, ¿qué sucedió? Pues cabecearon. Ahora, ¿qué es lo que podemos aquí entender con esto? A estas muchachas las despertó el que anunciaba la venida del novio. Entonces, el novio tenía a alguien que anunciaba su venida. ¿Recuerdan a Juan el Bautista que decían, ¿quién es él? ¿Es el Mesías? ¿Es el profeta? ¿Quién es Juan el Bautista? Y luego dijo el Señor, es una voz que clama en el desierto. O sea, es el que va anunciando la venida del novio. Esa es la ilustración correcta de lo que el Señor está mostrando a través de estas bodas. Juan el Bautista era el que anunciaba la venida del Señor, pero de la misma manera tú y yo hemos recibido ese anuncio y también debemos transmitir ese anuncio alrededor nuestro. Pero bueno, iba este hombre anunciando la venida del Señor y aquí surge un problema, porque el aceite que tenían las lámparas de algunas de las jovencitas de este grupo de mujeres, pues estaba acabándose y no iban a poder tener ese aceite, no iban a poder tener sus lámparas encendidas a causa de que el aceite se les iba a acabar. Entonces su función no iba a poder darse. No sé si me explique. Yo puedo competir en un torneo de tenis y por lo regular los tenistas traen 3 raquetas. ¿Por qué? Por si se le rompe la cuerda de uno, pues tienen la otra raqueta. Pero si se le rompe la cuerda de la segunda, pues ya iba a ser mucha casualidad que se le rompa la tercera. Pero imagínate, hay algunos que solo llevan una raqueta y se le rompe las cuerdas de la raqueta. Entonces, ¿de qué va a servir que esté ahí en ese lugar? Va a perder el juego, no va a servir de nada. Bueno, así están muchachas. Ellas iban a estar alumbrando para la venida del novio, pero si su lámpara estaba apagada, iban a estar ahí solamente de adorno y hasta el novio las iba a ver con su lámpara apagada. Pues ¿qué están haciendo aquí? Porque no están cumpliendo la función que debieran estar cumpliendo. El problema de la insensatez muchas veces se da porque queremos ahorrarnos la fatiga, ¿no? Decía Jaimito el cartero que quería ahorrarse la fatiga. Y yo creo que muchas veces somos insensatos por esta causa, ¿no? Yo creo que en el matrimonio siempre hay uno que es más prudente y otro que es un poquito más insensato, ¿verdad? Y por lo regular se da en la mujer, porque la mujer es más, que es prudente, ¿verdad? No me lo vayan a tomar a mal. Que la mujer es más prudente porque ella piensa las cosas antes de. Entonces ella se prepara, ella hace muchas cosas. Digo, en mi casa yo lo puedo ver todos los días, ¿no? En donde yo, bueno, pues vámonos, y yo me subo al carro y ya me quiero ir. Espérame, falta esto. Entonces faltan un montón de cosas, pero yo ya me quiero subir e irme, porque yo soy muy práctico y yo pienso en que yo ya estoy listo y que pues todos ya están listos. Y con niños chiquitos, pues imagínense, no es así. O por ejemplo, los que tienen niños chiquitos, ¿verdad? Y que tienen un car seat ahí en la parte de atrás. ¿Y qué es lo que dice muchas veces el que es un poquito más imprudente? Cuando ve que el niño o la niña no están amarrados, bueno, pues ya vamos a llegar, hombre, al cabo que qué tanto falta, no creo que suceda nada. Es lo que dice el imprudente. El precavido se da cuenta que está así. Bueno, el precavido pues no sale sin tener amarrado al niño por lo regular, pero vamos a suponer que por una o por otra causa no se dieron cuenta, pues se para en el camino y dice, tengo que amarrarlo, no importa cuánto falte, tengo que tener seguridad pues para mis hijos, para que si llega a pasar algo, estemos bien y no haya ningún problema. ¿Y qué es lo que pasa con el insensato? Por quererse ahorrar la fatiga de poder pararse, de ir a amarrar, de hacer todas estas cosas, pues llegan a suceder muchas veces tragedias
de las cuales mucha gente se puede llegar a arrepentir. Y aquí estaba pasando una tragedia muy grande para estas mujeres. ¿Por qué? Porque no tenían aceite en sus lámparas, se habían quedado dormidas y la lámpara se quedó prendida. Y ellas pensaron, bueno, pues con este aceite le hacemos, al cabo no creo que tarde más de las 11 de la noche y este aceite va a aguantar para ese tiempo. ¿Y qué hicieron las prudentes? Las prudentes dijeron, no, tenemos que ir aquí al pueblo de al lado, vamos a caminar hasta allá, vamos a comprar ese aceite por si el novio tarda en llegar. Entonces fueron prudentes, fueron sagaces y pudieron hacer las cosas correctas y prepararse para ese momento. El detalle es que las insensatas no lo hicieron y tuvieron que irse por el aceite en un momento poco conveniente. Hay veces que como iglesia no somos prudentes al no ver la necesidad de prepararnos. Ya tenemos un proceso de vida, ya tenemos una manera de hacer las cosas, nuestro trabajo, la casa, comer, dormir, ya tenemos una manera de vivir, ya tenemos una manera de hacer las cosas. Que me digan a mí que tengo que orar, que me digan a mí que tengo que leer la Biblia, que me digan a mí que tengo que buscar al Señor, que tengo que estar constantemente buscando su rostro, no entra dentro de mi ¿cómo le pudiéramos llamar? Proceso de vida, ¿no? Mi estilo de vida que quiero tener, porque me va a complicar las cosas, porque no voy a poder tener el tiempo suficiente para trabajar, para poner mi atención en otras cosas más importantes. ¿Para qué tener que estarle enseñando a mis hijos? ¿Para qué tener que darles un devocional diario? No hay necesidad, ellos ya van a la iglesia, ahí que les enseñen en el cuartito de arriba las maestras y así aprendemos todos, cada quien en su lugar. ¿Será? ¿O será que todo eso puede ser una causa imprudente en mi vida y que luego vea resultados desagradables en todo lo que yo pueda estar viviendo? Uno de los principales problemas que podemos enfrentar es que dejamos pasar las cosas más importantes de nuestra vida. Dejamos de buscar al Señor, dejamos de ponerlo en primer lugar en nuestro diario vivir, dejamos de poder escuchar su voz a través de su palabra y nos vamos rezagando y nuestro aceite se va acabando y no estamos volviendo a rellenar esa lámpara. No estamos viviendo en comunión con Dios, no estamos fortaleciendo nuestro espíritu y déjame decirte que no sucederán cosas porque no llegamos a orar. Hay gente que dice, bueno, pues ¿para qué orar si ya Dios es soberano y Dios ya va a hacer todas las cosas que Él quiera? ¿Para qué orar por sanidad si Dios se quiere llevar a esa persona? ¿Para qué orar que Dios se la lleve si Dios la quiere sanar? Hay unos que ya quieren que se los lleven. ¿Para qué orar por ellos? Bueno, déjame decirte que la palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, que la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. Entonces, ¿tenemos que orar o no tenemos que orar? ¿Tenemos que estar buscando al Señor o no tenemos que hacerlo? El libro de Santiago 4, Santiago 4, en el verso número 2, dice, no tienen porque no piden. Entonces, ¿será que Dios ya sabe cómo hacer las cosas y Dios quiere hacer las cosas como Él quiere? ¿O será que Dios también quiere que nosotros le pidamos para que Él nos pueda dar? Yo puedo saber algunas necesidades de mi hijo, pero si Él no me las pide, yo no se las suplo. Hay veces que me las pide y tampoco se las suplo, ¿verdad? Pero si Él viene a pedir algo que yo le puedo dar, si yo no sé, si yo no escucho, si yo no lo escucho a Él pedírmelas, yo no se las voy a entregar. Y muchas veces Dios quiere darnos tantas cosas, tantas promesas a nuestra vida que Él tiene preparadas allá en los cielos para cada uno de nosotros. Pero como no oramos, como no se lo pedimos, como no estamos en una constante comunión. Y el Señor ilustra a una viuda que era bien molestona con un juez que era malo, pero que
Como esa mujer era tan insistente con ese juez, el juez se cansó y dijo, ya, para que no venga a pedirme, le voy a cumplir lo que quiere esta señora. Dice, ¿cuánto más nuestro Padre no dará a sus hijos aquello que le piden? Tenemos que tener un tiempo de comunión. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros oramos, nosotros nos estamos llenando también. Se está llenando nuestra lámpara. Nuestra lámpara empieza a poder completarse para que pueda estar constantemente encendida, para que el fuego no se apague, para que el fuego esté avivado de continuo en cada uno de nosotros. Pero queremos ahorrarnos la fatiga de orar, queremos ahorrarnos la fatiga de buscar el rostro de Dios y por lo tanto somos insensatos e imprudentes y no llenamos nuestra lámpara, sino que ésta se va apagando cada domingo, porque si queremos venir a llenar la lámpara cada domingo, pues la lámpara poco a poquito va a ir cediendo y se va a acabar ese aceite. Tenemos que estarlo rellenando continuamente, día tras día, buscando al Señor. Y quiero llevarte al tercer punto. La unción es personal. La unción que cada uno de nosotros es personal. Vamos allá al libro de Mateo 25, verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. ¿Qué les dijeron las prudentes? Las prudentes estaban siendo prudentes y les dicen a estas mujeres, mira, es que si yo te doy a ti, tú te vas a quedar sin nada, porque si tarda otra vez el novio, se te va a pagar, y no solamente así se te va a pagar, se me va a pagar a mí. Así que mejor, ¿sabes qué? Échale ganas y ve allá con los que venden y aquí te esperamos, hombre. Aquí vamos a estar, no te preocupes, no nos vamos a ir. Muchas veces queremos lo que otros tienen sin el precio que ellos pagaron. Se quieren los resultados, pero no lo que se batalló para obtener esos resultados. Estemos en la era de los coaches que te llevan a ser multimillonario, ¿verdad? De manera muy rápida. Y han tenido, bueno, un enorme éxito haciéndose multimillonarios realmente de gente que quiere convertirse en multimillonaria. Entonces, sus enseñanzas son para que hagan lo que ellos están haciendo. Son coaches de coaches para coachar a otros, ¿verdad? Y todos se están coachando y es como que una pirámide en la cual solamente los de arriba van ganando de los de abajo. Pero desgraciadamente así no son las riquezas correctas. Hay un arduo trabajo que se tiene que pagar para ser exitoso en cualquier terreno. Hay algo que tenemos que pagar tiempo, tenemos que pagar esfuerzo, tenemos que pagar dedicación, tenemos que pagar con nuestros recursos para invertir, para que vaya creciendo nuestro capital y para que podamos ir desarrollando también esa riqueza en los que quieren llegar a tenerla. Hay un arduo trabajo para esto y aún en el ministerio, aún en las cosas de Dios, queremos mucho la unción de Dios. Y todos quisiéramos tener la unción para tocar a la gente y que ésta sea sana. Y todos quisiéramos tener esa palabra que va a tocar el corazón de otros y que van a conocer a Cristo y se van a convertir a Él. Y queremos la unción de discernimiento y queremos el hablar en lenguas y queremos la profecía y queremos todos los dones de parte de Dios. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio para poder recibir de ello en nuestras vidas. Hay un precio que hay que pagar. Recuerdo que en una ocasión platicaba mi padre que había llegado un pastor de los Estados Unidos, muy reconocido, y este pastor juntó a los pastores de aquí de la ciudad en un lugar, en un desayuno, y él les dijo estas palabras. Les dijo,
el Señor me ha entregado la ciudad de Monterrey. Entonces los invitaba a todos los pastores para que se unieran bajo su cobertura, porque el Señor le había entregado la ciudad de Monterrey. Dice mi padre que le dijo, pues nada más haga fila, hermano, porque aquí a otros ya se las ha entregado también. ¿Por qué? Porque habían pagado un precio. Yo recuerdo a mi padre cuando él se convirtió que ayunaba 2 veces por semana. Cuando era así salteado, ayunaba 1 o 2 veces por semana y luego se agarraba semanas también ayunando y clamando al Señor. Todos los días estaba orando y él oraba por la ciudad de Monterrey. Y ahora, Señor, toca esta ciudad, Señor, y que pueda yo ser un instrumento en tus manos en esta ciudad y que pueda yo hablar de tu palabra. Y que cuando todavía ni era pastor, y cómo el Señor le fue dando a causa de un precio que pagó y le dio una unción. Él no provenía de padres que de alguna manera le hayan enseñado acerca de los dones espirituales o que pudieran haberle hablado de Cristo de una manera profunda, ¿verdad? Había una religión en la cual estaban, pero no había una profundidad en la búsqueda de Dios. Y él tuvo que conocer de una manera íntima al Señor para recibir la unción que le vino a dar el Señor para poder ser un instrumento en ese tiempo, en el tiempo que él estuvo aquí con nosotros. Y qué importante es que tú y yo, mis hermanos, sepamos que para todo hay que pagar un precio. Si no pagamos ese precio, entonces las cosas no van a venir. Ahora que estamos en este nuevo año, yo creo que uno de los propósitos que debemos de tener es que separemos esos tiempos con Dios, que le demos a Él lo que a Él le corresponda, que estemos buscándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y de esta manera podamos ver los resultados que van a venir con todo ello. En el libro de Hechos habla de algo interesante, porque algunos dirán, a ver, hermano, pero ¿cómo está eso? Porque estamos leyendo en el primer verso que pues Timoteo había recibido la unción de Dios por la imposición de sus manos. Y mucha gente quiere recibir la unción de Dios por la imposición de las manos de alguien que tenga determinado don o determinada gracia que Dios le haya dado en particular a esa persona y que pues esté obrando y esté fructificando en ella. Y muchos quieren, no, yo quiero esa unción, yo quiero ese toque. Pero ¿qué tiene que suceder? Que hay que pagar un precio para ello. ¿Ok? Podemos ver un hombre de estos que le dijo a Pedro también que le pasara esa unción en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso número 20. ¿Y qué le dijo Pedro? Le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ay, hermano, pues es que yo doy ofrendas muy buenas. ¿Será que así se puede obtener el don de Dios? Timoteo, ¿tú crees que Timoteo andaba ahí corriendo por ahí y le dijo, Pablo, ven, quiero orar por ti para que tengas la unción que yo tengo, y lo oró por él y ya, se convirtió en un hombre que predicó a las multitudes? No, Timoteo había pagado un precio muy grande, un precio muy profundo. Y un día el Señor dijo, ora por ese hombre, porque yo lo tengo destinado para mi reino, para mi obra. Josué recibió la unción de Moisés. Sí fue así, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió antes de eso? Dice la palabra que Josué era siervo de Moisés. Dice la palabra que Josué no se separaba del tabernáculo. Estaba ahí delante de la presencia del Señor día tras día. No se movía de ese lugar. Estaba siempre atento a lo que Dios estaba haciendo. Estaba pagando un precio. Y conforme él iba pagando ese precio, la unción llegó un día sobre ellos en el momento indicado, en el momento determinado. Así Dios quiere que estemos llenando continuamente nuestras lámparas y que Él pueda poner ese fuego en el momento en que Él quiera. La unción, mis hermanos, es personal. La salvación es un regalo de Dios, pero para la unción tenemos que estar trabajando. Para la unción
tenemos que pagar un precio. Y para ello, tú y yo tenemos que ser un instrumento de ungido de Dios, buscando su rostro día tras día. Y quiero llevarte al número 4, al cuarto punto, donde te quiero hablar de las consecuencias de no hacerlo, las consecuencias de la imprudencia. Dice la Escritura en el capítulo número 25, en el verso número 10 al verso número 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Quiénes iban a comprar? Las insensatas. Fueron en un tiempo incorrecto. Iban a comprar, entonces vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Y luego da esta instrucción el Señor diciendo: velad pues, porque no sabes ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. No sabemos ni el día ni la hora en la cual el Señor va a manifestarse. Las consecuencias de la imprudencia son bastante graves. Las consecuencias de la imprudencia, yo veo aquí que no le permitieron a unas mujeres que tal vez se habían guardado, que tal vez habían conocido de Dios, que tal vez habían hecho algunas cosas que consideraban que estaban bien, pero que fueron imprudentes y que no llenaron su vasija de la unción del Señor. Y déjame decirte, mis hermanos, que son tiempos en que tú y yo tenemos que tener nuestra vasija llena. Hay gente que nunca respondió al llamado, nunca pusieron atención a las cosas eternas, no quisieron esforzarse en el camino del Señor, nunca vieron necesario orar o tener una comunión con el Señor y nunca quisieron vivir una vida de santidad. Siguieron viviendo a su manera, conforme sus pensamientos les decían, conforme lo que creían que era lo correcto. Y un día el Señor, cuando estén tocando a la puerta, les dirá: ciertamente les digo que no los conozco. Habrá algunos que llegaron a otro nivel mayor y pudieron pagar un precio y recibieron los dones, pero luego se apartaron y siguieron viviendo en la carne. Y un día se van a presentar de la misma manera con el Señor y van a tocar y van a decir: Señor, ábrenos. Y el Señor les va a decir: no los conozco. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre los enfermos y estos sanaron. Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que no nos toque de esta manera. La palabra velad, que se usa en griego, es gregoreo, que significa estar alerta. ¿Qué significa velad? Velad significa estar alerta, significa estar vigilante. Una persona sabia, un hijo de Dios prudente, es aquel que está atento a lo que está sucediendo. Es aquel que está listo para todo lo que está pasando alrededor suyo. No se va dando cuenta de cosas, no. Como los aparatos electrónicos muchas veces nos embrutecen, yo creo que es la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen que pongamos tanto su atención en ellos. Es como el alcohol. Hacen que pongamos tanto nuestra atención en ellos que dejamos de ponerla en las cosas que están alrededor nuestro. Y no nos damos cuenta de todos los problemas que están ocurriendo alrededor de nosotros. Y nos olvidamos de servir a los demás, nos olvidamos de bendecir a los demás, nos olvidamos de ayudar a los que están con alguna necesidad. Porque muchas veces estamos embrutecidos con un aparato.
Y hay muchas cosas que son semejantes a este tipo de aparatitos que quitan nuestra atención de las cosas eternas, quitan nuestra atención de lo que Dios está haciendo, de la necesidad que hay en la gente, de los problemas que estamos viviendo y viendo alrededor nuestro. Es ahí donde tú y yo tenemos que estar bastante atentos a todas estas cosas que están sucediendo. Tenemos que estar vigilantes, velando, porque un día el Señor va a venir. ¿Y sabes qué? La gente se va a estar casando, dice la Biblia. Va a estar como en los días de Noé, casándose y dando en casamiento y comercializando y viendo sus valores a futuro y viendo su capital y viendo tantas cosas que no les va a servir de nada, porque el Señor en ese momento va a venir y va a venir con juicio. Debemos de caminar como esas mujeres prudentes, esas vírgenes prudentes, guardando nuestra vida en santidad, estando atentos a lo que Dios está diciendo, estando atentos a lo que Dios está hablando, expectantes para oír su voz o para oír la voz de la gente que está alrededor de nosotros, que está clamando por ayuda. Que el Señor pueda trabajar en este año en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, para poder ser cada vez más como Él, para poder ser transformados a su imagen y a su semejanza. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre, hoy estamos delante de tu presencia. Hoy en este inicio de año, Señor, queremos comprometernos contigo. Queremos estar atentos, Señor, a todas las cosas que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Queremos estar con nuestras lámparas encendidas, que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nuestras vidas día tras día, para conocerte más, para amarte más, pero también para ser ese instrumento en tus manos que tú anhelas que nosotros seamos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que tú puedas, Señor, hacer tu obra en cada uno de nosotros. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Completa, Señor, el trabajo y la labor que tú estás haciendo desde antes en cada uno de nosotros, y que a través de ello podamos ser también un instrumento de bendición a los demás, anunciando tu venida, teniendo nuestra lámpara encendida, Señor, y transmitiendo de tu gloria y de tu poder en todas las cosas que hagamos. Llénanos con tu Santo Espíritu, llénanos con ese aceite fresco. Espíritu Santo, ven y tócanos, Señor, e inúndanos de tu poder y de tu gloria, en el nombre de Jesús. Yo quisiera hacer un llamado, mis hermanos, a todos aquellos que en este día quieren comprometerse con el Señor, que quieren decir al Señor: yo quiero que tú hagas tu obra en mí, quiero estar atento a que tu voluntad y tu propósito se cumplan. No quiero estar distraído, perdiendo mi atención de las cosas que son importantes. Y si ese es tu deseo, yo te invito aquí que puedas tomar un paso más y pases aquí al frente y le digas al Señor: aquí estoy, me rindo delante de ti, quiero que tú trabajes en mi vida, quiero que tú me transformes, quiero que tú me toques, y el Señor va a hacer tu obra en ti. Abro este altar en el nombre de Cristo Jesús. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser.
espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. 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 Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Oh, sí, Señor, hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro para que esa unción de tu Espíritu pueda descender, Señor, sobre la vida de tu pueblo. Aquí hay gente, Señor, que está dispuesta a pagar el precio, Señor, para el cual tú les has llamado. Que tu gloria venga, Señor, en este día, para poder acompañar a través de este año, Señor, a cada persona aquí reunida, aquí congregada, Señor. Que puedas levantar una iglesia apasionada por ti, una iglesia, Señor, sensata, una iglesia prudente, una iglesia que esté observando los tiempos en los cuales estamos viviendo, Señor, prontos para tu venida. Que estemos preparados y listos con ese aceite, Señor, para poder alumbrar el camino de tu llegada, Señor, con tu novia.
y que pueda levantarse una iglesia pura y santa y sin mancha delante de ti para cumplir la labor, Señor, a la cual tú le has llamado. Derrama de tu gloria en este tiempo, Señor, y que tu poder y tu presencia, Señor, nos acompañen día tras día. Que tu fresca unción, Señor, se manifieste en todo tiempo en cada uno de nosotros, Señor. Llena, Señor, llena con tu poder. No va a ser igual, Señor. Toca y transforma cada vida, cada corazón. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú harás cosas gloriosas en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Gracias, Cristo. Amén y amén, mis hermanos. Amén. Hay un camino que tenemos que recorrer. Ese camino tiene que ser llenos de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que estarnos llenando continuamente. Es como el matrimonio. Tenemos que estar bendiciendo constantemente a nuestra pareja, porque en el momento en que lo dejamos de hacer, se empieza a apagar cosas, se empieza a apagar el fuego. Tenemos que estar en una constante, alimentando ese amor. Bueno, en la presencia de Dios es lo mismo. El amor de Dios siempre está con nosotros, pero nosotros tenemos que avivar el fuego que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. No permitir que ese fuego se apague, sino que día tras día se siga encendiendo para poder estar avivados y listos para lo que Dios nos llame a hacer. Amén. Vamos a despedirnos, vamos a salir en victoria en el nombre de Cristo Jesús, llenos de la presencia y del Espíritu de Dios en esta hora. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de vino fino del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi reencuentro veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, y lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, y lámpara viva. Y me gozaré. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino de gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto. Una vez más. Y convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Aleluya. Pronto veremos a nuestro Señor. Que Dios les bendiga abundantemente y tengan un año bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, mis hermanos.